Hola, les doy la bienvenida a esta presentación de la estrategia de comunicación interna del grupo empresarial Greenland, que es un grupo agroindustrial colombiano con las capacidades para crear y operar negocios en el agro, la industria, el sector de servicios e inmobiliarios, y que cuenta alrededor de 5.000 colaboradores con capacidades para crear y operar todo tipo de negocios con prácticas transparentes y éticas dentro de sus líneas estratégicas. Pero allí, entre tantos colaboradores, surgen conflictos, por lo tanto, la problemática evidente está dada en los conflictos dentro de la organización por la falta quizá de capacitaciones en resolución de conflictos y la preparación en habilidades blandas. Los colaboradores de la empresa han sugerido a través de una encuesta realizada en la fase anterior que requieren de espacios de diálogo, de comunicación asertiva y como formas de gestionar estos conflictos o diferencias que se dan al intro del grupo de colaboradores. Por lo tanto, se creó un formato DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y dentro de las fortalezas se encontró que existe un buen clima organizacional, un 98,4% de colaboradores lo perciben, pues la muestra fue muy pequeña para este trabajo, pero el otro porcentaje manifiesta que podría darse una alta tasa de conflictos por el número de colaboradores. Alto nivel de satisfacción dentro de la organización, personal con habilidades propias de su profesión u oficio, la estabilidad económica del grupo empresarial y sus empresas, que también de alguna manera le da estabilidad a los empleados. Tecnología de punta para los procesos productivos, apertura al diálogo y la concertación, estabilidad laboral que garantiza la permanencia del personal en sus áreas de trabajo. Hay unas oportunidades. ¿Cuáles son? La implementación del plan de capacitaciones y diálogo para una mejor convivencia, posibilidades de mejora de la comunicación interna, apertura de nuevos mercados, la implementación de nuevas aplicaciones o plataformas para mejorar la comunicación interna. Entre ellas está, por ejemplo, las redes sociales internas, teniendo en cuenta el número de empleados que se manejan en Greenland, pues que permite como un mejor alcance y acceso a todos los colaboradores. Hay unas debilidades también que se evidencian, como la falta de un equipo de comunicaciones que haga fluir de forma efectiva y rápida la información entre los colaboradores de la empresa. También la falta de conocimiento oportuno y la gestión de conflictos. Hay un desconocimiento al respecto y pues el tema de las capacitaciones no ha estado muy enfocado en ese sentido. La debilidad en las habilidades blandas y de liderazgo que permita que la integralidad de los colaboradores se dé. La no aceptación de los colaboradores, por ejemplo, de las novedades y cambios que se producen al interior de la empresa para mejorar la comunicación y el clima laboral. Hay que generar pues también unos cambios que pueden provenir de la sugerencia de profesionales externos o también del grupo de talento humano. Las barreras de comunicación, que son normales, no identificadas oportunamente y que transgreden los buenos hábitos de comunicar y retroalimentar. ¿Y cuáles son las amenazas? La reincidencia de los conflictos dentro de la organización que pueden afectar el clima laboral y generar un ambiente hostil. La desinformación es un factor de inestabilidad también en la comunicación que crea un ambiente propio para la falta de confianza y de seguridad laboral. La implementación, por ejemplo, de nuevas tecnologías. No todos tienen la habilidad para aplicar tecnologías nuevas a sus procesos productivos. A veces las capacitaciones tampoco son muy comprensibles para ellos y por lo tanto esto genera, digamos, ciertos conflictos de rechazo y de resistencia a recibir esas nuevas tecnologías y esas capacitaciones. La falta de compromiso de algunos colaboradores puede producir dificultad en esa comunicación y la productividad de la empresa. Ahí, partiendo de todo esto, entonces se genera un plan de comunicación y estrategias cuyo objetivo es promover una cultura organizacional donde los colaboradores puedan expresar libremente sus pensamientos y opiniones con respecto a la empresa de una manera asertiva y constructiva. También otros objetivos están gestionar los conflictos oportunamente, buscando alternativas que den solución inmediata a corto plazo a las situaciones que desencadenan tales eventos. Hay que fortalecer la comunicación definitivamente a nivel interno de la empresa a través de distintas estrategias, distintas propuestas que mejoren ese relacionamiento en la comunicación.
y establecer metas específicas de corto plazo para la resolución de estos conflictos que pueden estar a cargo de un comité de convivencia que por el sistema de seguridad y salud en el trabajo pues es obligatorio. La identificación del público objetivo que se tiene para esta estrategia es el grupo de colaboradores de Greenland y que por lo tanto se debe promover una cultura del diálogo y de la escucha, muy importante la escucha para trabajar en la resolución de los conflictos, porque ¿cómo voy a entender al otro si yo no me abro a la escucha y dedico tiempo a que esa persona exprese también como la raíz y del asunto del problema? La estrategia de comunicación parte entonces con un diagnóstico de la comunicación y ese clima laboral, y para este diagnóstico es importante revisar con el grupo de trabajo las condiciones en las que se encuentra la comunicación interna de los colaboradores y en las distintas áreas o dependencias para identificar puntualmente esas dificultades o esas barreras que se tienen. Una vez realizado este diagnóstico, entonces ya se hace un análisis de los resultados para mirar entonces cómo abordar esta conflictividad que se está dando. Acciones para la gestión de los conflictos de comunicación interna. Activar las funciones del comité de convivencia, que como lo decía anteriormente, pues es una obligatoriedad para las empresas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aplicar una batería psicosocial para determinar el clima laboral y trabajar con los resultados obtenidos. Esto también es muy común dentro de las empresas, entonces es muy importante aplicar esta batería. Utilizar la intervención de colaboradores satisfechos para resaltar el buen clima organizacional en la empresa e inclusive ellos pueden ayudar también a mejorar esa comunicación interna, a la misma resolución de conflictos, promover las actividades que refuercen la satisfacción y el sentido de pertenencia de los colaboradores, implementar las capacitaciones y talleres sobre resolución de conflictos y habilidades de convivencia. Me parece muy importante este punto, obviamente que todos son importantes, pero la capacitación tiene que ser un aspecto a tener en cuenta dentro de la empresa para que los colaboradores puedan ir como entendiendo y comprendiendo la dimensión de la comunicación asertiva, de la empatía, del diálogo, de dar a conocer oportunamente las dificultades, los inconvenientes que se tienen con los compañeros o en los mismos procesos de producción que también pueden generar, digamos, conflicto por la carga de estrés que se puede recibir. Establecer canales de comunicación que permitan la bidireccionalidad como reuniones regulares, que son muy importantes, buzones de sugerencias, la intranet, mensajería interna. Es decir, los directivos son los que dirigen la empresa, pero no tienen la última palabra porque pues quienes están en el área de trabajo también tienen, digamos, unas inquietudes que pueden dar a conocer y por eso se habla de la bidireccionalidad. Desarrollar programas de formación en habilidades de comunicación para todos los niveles de la organización también es fundamental, enfocándose en la escucha activa, la empatía y la asertividad. Ya decía pues la importancia de la escucha. Establecer un sistema de retroalimentación estructurado para evaluar constantemente la efectividad de la comunicación interna y realizar ajustes según sea necesario. Esta parte también me parece importante. Hay que estar abierto, la empresa tiene que estar abierto, los directivos, los jefes, digamos, de segundo nivel, a la retroalimentación que puede proceder de los colaboradores y su aporte es muy importante para mejorar, digamos, la comunicación interna y ese relacionamiento que se pueda dar. Implementar un protocolo de manejo de conflictos que incluya mediación y resolución de disputas, fomentar la cultura de apertura y la transparencia, desarrollar un calendario de actividades que me parece también fundamental y acciones específicas, asignando responsables y recursos necesarios para cada uno, obviamente. Y fortalecer el programa de reconocimiento donde se valora el aporte de cada uno de los colaboradores en el buen desempeño del buen clima laboral y de la comunicación asertiva. Hay que fortalecer el programa de reconocimientos, es muy importante porque un empleado satisfecho mejora su nivel de rendimiento y mejora también, digamos, su relacionamiento con los demás. Informar a los colaboradores sobre la implementación de estas estrategias. Yo no puedo llegar de la noche a la mañana a implementar unas estrategias sin informar a los colaboradores y que se vayan preparando para recibir, digamos, todos esos cambios y novedades que se van a dar en la empresa para bien de la productividad y del funcionamiento de la empresa, sino también de los colaboradores. Entonces, mantener informado al personal de las distintas áreas de la empresa que están implementando en pro de mejorar la comunicación, el clima laboral, estas acciones y que es fundamental para evitar la desinformación interna. Producir la información por canales internos sobre los avances
de las acciones aplicadas y sus resultados utilizando distintos canales como boletines, carteleras, intranet, los mismos grupos de WhatsApp, las mismas redes sociales internas, en fin, eso es muy importante, mantener informados a los colaboradores. La evaluación y seguimiento a las estrategias y o acciones para el mejoramiento de la comunicación y el clima laboral. Hay que evaluar, ¿no? No podemos aplicar unas acciones y dejar eso ahí como al aire. Y es muy importante, pues, por ejemplo, hacer una encuesta a través de Google Forms para recopilar o recolectar una información de satisfacción, por ejemplo, si es en el tema de las capacitaciones, y que eso puede servir de retroalimentación para ir como redireccionando la estrategia. Entonces, en esta evaluación, el buen desempeño de la estrategia de comunicación interna está en el monitoreo mediante encuestas de seguimiento para determinar el estado y los impactos positivos de la estrategia en el mejoramiento de la comunicación interna y el clima laboral. Claro que sí, hay unos impactos que se producen y que es muy importante pues saber qué es lo que ha generado esa estrategia y que se ha recogido a través de la encuesta. La retroalimentación, lo hemos venido hablando, lo importante que es la retroalimentación, que las empresas tengan en cuenta a los jefes de segundo nivel, que la palabra no la tiene solamente el gerente, el director, sino que los mismos colaboradores aportan a esa retroalimentación para mejorar todos los procesos de comunicación, para que esta sea más asertiva, más empática y más relacional. Entonces la retroalimentación de estos procesos implica la apertura para que los colaboradores puedan dar a conocer sobre las limitaciones de la comunicación interna, porque no es posible que las empresas o los directivos no escuchen. Nosotros como colaboradores de una empresa pues podemos manifestar las dificultades y las barreras, las limitaciones que se van dando en esa comunicación y por lo tanto eso puede mejorar la implementación de esa estrategia comunicativa. Esta estrategia de comunicación interna permite seguir una ruta para abordar positiva y eficientemente los conflictos generados por la comunicación deficiente y por la falta de asertividad que se da entre los colaboradores y directivos. Al poner en práctica este plan de comunicación en Greenland, estará en posición de enfrentar la forma eficiente los elementos señalados en la matriz DOFA, lo que contribuirá al fortalecimiento de su cultura empresarial. Y como conclusiones de esta estrategia, pues la gestión de los conflictos es posible desde la comunicación asertiva si es facilitada por los líderes de las distintas áreas que tiene la empresa. Definitivamente, si los líderes facilitan, es mucho más fácil, porque el director tiene que ser un líder, y el líder escucha, el líder orienta, el líder ayuda, el líder no se convierte en un problema. Es una conclusión. La preparación de las personas que integran el comité de convivencia es fundamental para que estos identifiquen las causas que producen el conflicto y puedan darle solución o escalarlo pues a otros niveles, si es el caso, a los directivos que tienen las facultades de tomar las decisiones necesarias ante determinadas situaciones. Pues obviamente porque ellos tienen, digamos, el sartén por el mango y por lo tanto pueden tomar esas grandes decisiones para mejorar, digamos, esos elementos que se requieren dentro del comité de convivencia, y me refiero a elementos de formación para poder, pues, como aprender a ir identificando sus conflictos y a dirimirlos también. La escucha activa, la empatía y la asertividad son habilidades importantes en la comunicación, por lo que se debe trabajar para que estas sean una consigna entre los líderes o jefes de área de la empresa y se mantenga un clima laboral estable donde se puedan solucionar oportunamente los conflictos en el momento preciso que van sucediendo, que van apareciendo. Entonces es muy importante la escucha activa, la empatía, la asertividad, que son habilidades muy importantes para los líderes, pero también para los colaboradores. Que bueno, entonces que se vaya dando precisamente eso dentro de la estrategia. La estrategia de comunicación interna es una hoja de ruta, lo decíamos por ahí en el cuerpo del trabajo, para abordar los conflictos que se producen en las relaciones interpersonales y propiciar un ambiente de trabajo eficiente, un ambiente de trabajo acogedor, un ambiente de trabajo satisfactorio, donde pueda surgir ese sentido de pertenencia, que me parece que es fabuloso. Es importante
que los empleados se sientan como satisfechos, que se sientan escuchados, que se sientan que son importantes precisamente en la construcción de la empresa, en la producción de la empresa, en el crecimiento de la empresa. Y definir claramente el análisis DOFA permite que la organización tenga una visión amplia de la situación interna. Entonces, hay que hacer un análisis DOFA. Otros hablan de la FODA, comienzan por las fortalezas. ¿Sí? Aquí estamos comenzando por las debilidades, pero hay otros que plantean ese proceso de mejoramiento y de análisis desde la FODA. Entonces, con esto vamos a tener como una visión más amplia de la situación interna y externa de la empresa. Por lo tanto, este análisis es fundamental para plantear un plan estratégico que aborde soluciones a determinadas problemáticas o fortalezas como aquellos pilares que están funcionando. Y para la siguiente fase, la fase 5 o el paso 5 del trabajo de comunicación en las organizaciones, hemos seleccionado dos de esas acciones que nos parecieron fundamentales a Daniela y a mí. Y se trata, uno de esos puntos es la capacitación, la formación a través de talleres en comunicación asertiva, en empatía, en resolución de conflictos. Me parece que es fundamental. Y el otro punto de los tantos que mencionamos anteriormente es el de la retroalimentación. Es muy importante también hacer esa retroalimentación. Esa retroalimentación se hace a través de la recopilación por una herramienta que puede ser la encuesta. Entonces, con unas preguntas donde ellos digan sí, no y por qué. Porque no es simplemente sí, no, pero ¿por qué razón? Por ejemplo, esta capacitación incidió en su pensamiento con respecto a la resolución de conflictos o le hizo ver que usted hace parte precisamente de la solución. Entonces, hay dentro de esos dos temas, la capacitación y la retroalimentación, que es la que se desarrolla en la fase 5. Muchas gracias a la tutora, muchas gracias a la compañera que no pudo estar en esta exposición por motivos personales que ya la tutora conoció a través del foro de la fase 5. Así que muchas gracias y esperamos que haya sido muy importante hablar sobre esta estrategia de comunicación.